Hola amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera y hoy en mi película vamos a hablar de una película latinoamericana fantástica, Ciudad de Dios. Ciudad de Dios es una película del año 2002, dirigida por Fernando Meirelles, que con el tiempo se ha convertido en una especie de película de culto latinoamericana. Esta película supuso grandes retos para el director, empezando por el lugar en donde se grabó, las favelas de Río de Janeiro, pero uno de los retos más importantes fue adaptar un libro realmente complejo de adaptar. Yo creo que es uno de los ejercicios de adaptación más difíciles de la historia del cine, porque supuso llevar al cine un libro que tenía en primera instancia 3.000 personajes y más de 700 páginas. Fernando Meirelles logra generar un excelente guión, muy sólido, con unos personajes muy complejos, en donde además lo más importante es que el verdadero protagonista del libro es el espacio, la favela de Río de Janeiro. Two crime lords to tell a story the world needs to know. Paolo Lins, el autor de la novela original en la cual está basada la película, comentó alguna vez que parte de los retos de hacer esta película fue llevar la vida de la favela a una historia de ficción, contada por infinidad de personajes. Finalmente, el director Fernando Meirelles logra hacer una película con 130 personajes. Es una película que con el tiempo se ha convertido en una especie de film de culto que ha sido valorado muy bien por la crítica y que en su momento recibió 4 nominaciones al premio Oscar. A pesar de ser una película que no estaba hablada en idioma inglés, fue denominada como mejor director de fotografía, mejor montaje y mejor guión adaptado. La película obtuvo estas 4 nominaciones, pero lamentablemente no obtuvo ninguno de los premios. Sin embargo, con el tiempo fue cada vez más y más valorada. A pesar de que para el contexto latinoamericano era una superproducción, una película que costaba alrededor de $3 millones, esta película fue tremendamente exitosa en taquilla, porque no solamente obtuvo taquilla en Brasil, sino también fuera de las fronteras brasileñas, en buena parte también por la nominación a los premios Oscar, que le dio una gran visibilidad, obteniendo de esos 3 millones iniciales que había tenido en inversión, una rentabilidad de $31 millones, lo que realmente lo hace una película muy rentable y muy exitosa en todos los niveles en el ámbito latinoamericano. Cuando uno ve la película realmente se da cuenta de los inmensos retos que supuso la producción, y el primero de todos ellos tenía que ver con la seguridad justamente. Fernando Meirelles contaba, después de haber hecho la película, que si él hubiera sabido de antemano lo difícil y lo peligroso que era rodar Ciudad de Dios, realmente no se hubiera embarcado en este proyecto. Y la película arranca el primer día de rodaje con un niño menor de edad poniéndole a Fernando Meirelles, el director, un revólver en la cabeza. Esto llevó a que el director tuviera que negociar con narcotraficantes, con pandilleros, con personas que sean parte de esas autoridades no legales de la zona para poder realmente hacer esta película. Y ese estilo de trabajo, que nos recuerda bastante al neorrealismo italiano y que nos recuerda muchísimo a nuestro gran director Victor Gaviria, pues tiene muchísimos retos. El primero de ellos, aparte de la seguridad, tiene que ver con los actores. Se trabajó en más de 40 sesiones de audición en donde se vieron más de 2.000 actores para tratar de encontrar aquellos que iban a poder protagonizar la película, y después de escoger el elenco original, que son más de 130 personajes, ellos tuvieron que desarrollar un proceso de más o menos 8 meses de ensayos previos al rodaje para que la película tuviera el look de autenticidad y los actores lucieran tan espontáneos como realmente luce. Esta película cambió la vida de muchos de ellos, a pesar de que siguieron viviendo en las favelas de Río de Janeiro. Muchos eran de favelas, no de la de Ciudad de Dios, porque esa era muy peligrosa y no pudieron realmente entrar con todo el equipo, sino que el rodaje lo hicieron en distintas favelas de la ciudad, y esto llevó a que inclusive algunos actores profesionales que hacían parte del elenco, muy pocos, son apenas 2 o 3 que son realmente profesionales, se pasaran a vivir allí durante 3 meses para poder sentir lo que se sentía vivir en la favela, el peligro, la solidaridad de la gente, también todo el medio ambiente que se puede vivir en un lugar como estos. Entonces estas condiciones de rodaje fueron tremendamente complicadas. Esto le da mucho más mérito en la película, que cuando la vemos no solamente está muy bien escrita, está muy bien actuada, sino que el look visual de la película realmente es impresionante. La dirección de fotografía y el montaje son muy sobresalientes en esta película. La gente del gobierno no vacilaba. ¿No tienen dónde vivir? Vayan a la Ciudad de Dios. Hoy, amigos del cine, hablamos de una fantástica película brasileña, una de las mejores películas latinoamericanas del siglo XXI, Ciudad de Dios. Te invito a que la conozcan, no solamente esta película, sino otra serie de películas brasileñas relacionadas con este tema, algunas muy interesantes como Tropa de Élite 1 y 2, e inclusive hace algunos años, cuando se celebraron los 10 años del rodaje de la película, se lanzó un documental dirigido por la BBC de Londres, en donde hablaban de estos actores y cómo estos actores llevan su vida cotidiana hoy en día, 10 años después del gran éxito que generó para ellos la película. O filme era sobre tráfico.
te influenciou. Tem gente que diz isso pra mim, não foi. A gente não solta um banco no supermercado. Pode parar, irmão. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives las notificaciones y compartas nuestro contenido con tus amigos para que esta comunidad de amigos del cine siga creciendo.